vamos a ir un poquito con el macro. Como todas las tardes, vamos a hablar hoy un poquito del Bilbao Athletic y del partido de ayer, de los chavales, de un poco de todo, lo que vaya surgiendo y lo que me vayáis tirando de la lengua. Siempre que es más entretenido cuando me vais tirando de la lengua e interaccionamos, que se hace bastante más a menos los directos. Pues bueno, no pudo ser. Perdió el Bilbao Atlético en el Burgos y se ha quedado a las puertas del ascenso a segunda división, un ascenso que hubiera sido un premio a la buena temporada y hubiera sido también histórico. Vale, no pudo ser, pero cabeza arriba, lo primero de todo, cabeza arriba. El Bilbao Atlético ha hecho una temporada notable, notable. Da igual que se haya quedado, que ayer perdiera, eso tampoco influye mucho a la hora de hacer la valoración general. Es un partido, lo de ayer es un partido con un condicionante muy específico, muy concreto. Así que la temporada del Bilbao Athletic es notable, tendiente al sobresaliente. Eso valorando resultados. Luego ya valorar actuaciones individuales, que se trata de un filial, pues sería de otro tipo de análisis. Pero la temporada del Bilbao Athletic ha sido notable. Es cierto que el objetivo de la entidad, así lo han ido diciendo, era el ascenso a segunda. Pero hay que entender que ese ascenso a segunda no puede ser algo obligatorio, sobre todo porque participan 102 equipos en segunda B y solo suben 4. Marcártelo como objetivo prioritario está bien, pero obligatorio es que no puede ser ni obligatorio ni para el Ibiza, ni para el Badajoz, todo ese tipo de equipos que han metido una buena pasta con gente muy veterana y muy curtida en la categoría. Es muy difícil ascender de segunda B a segunda. El Bilbao Athletic, pues bueno, se ha quedado a las puertas. Así que la temporada notable. Y por mucho que ayer fuera una decepción y un lamento, pues sí, pero de cabeza arriba, la temporada ha sido muy buena, los resultados han sido muy buenos y han competido muy bien contra todos los equipos a los que les ha tocado enfrentarse. Así que eso es lo que se le pide a un filial, que compita, ha ido sacando resultados positivos y ha competido. Así que bien. Tampoco es ningún drama militar en la primera RFF la temporada que viene, porque esto ya os lo he repetido muchas veces, a mi juicio, no hay tanta diferencia a la hora de promocionar jugadores al primer equipo, no hay tanta diferencia entre militar en segunda B, nivel alto, ahora en la primera RF, o en segunda división. A la hora de promocionar yo creo que no hay tanta diferencia. Siempre es mejor estar en segunda, evidentemente, porque a competir contra mejores jugadores, la formación, estar más cerca de la élite y por todo eso, todo lo que ya sabéis. Pero que no hay tanta diferencia. Lo importante, a mi juicio, es gestionar el talento, gestionar las camadas que van saliendo. Eso es más importante, que los ciclos estén bien marcados con cada fútbol. Eso sí que es importante. Pero bueno, estar en una categoría siempre que, claro, si estás en segunda B o estabas abajo, pues igual ya toque atención. Pero estando como está el Bilbao Athletic en los últimos años, los jugadores acaban saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo. Así que tampoco le daría muchas más vueltas. Y en lo personal para los jugadores, pues bueno, que lo de ayer y lo de esta temporada, estas lágrimas ahí que veis a Nico Williams llorando, pues que estas lágrimas de tristeza y de decepción, pues bueno, que les sirvan de experiencia a todos y que en un futuro a no muy tardar, pues se conviertan en lágrimas de felicidad y a poder ser con la camiseta de la primera plantilla del Atlético. Xavi, ¿a cuáles no les dan el bombo necesario? Eh, no sé si he dicho yo algo de esto, si me puedes aclarar la pregunta o si era para mí o para no, pero bueno. Eh, Tompa, destinos buenos, si el sueldo de muchos es el presupuesto de la Moravita. Y bueno, también en las cesiones, eh, el Athletic normalmente a las cesiones en la segunda división asume el 99,9% de la ficha, en este caso, o sea que eso no sería problema. Es problema para el Athletic para seguir asumiendo la ficha, pero bueno. Ali creo, está claro que todos queríamos que subiera el Bilbao Athletic, pero para la formación de los jugadores de la próxima segunda B quizás sea muy buena. Estoy de acuerdo. Xavi, en esa liga ¿cuántos equipos hay y cuántos bajan? Hay 40 equipos, son dos grupos de 20 y bajan 5 en cada uno. 5 equipos de cada grupo, o sea que va a ser una liga muy competida. Creo que los sistemas de ascensos
diría que no estaban vinculados de momento, de esa primera RFF a segunda, pero bajaban 10 en total. O sea que van a bajar 10 equipos de 40. Va a ser muy. Va a haber peleita buena ahí en esa nueva categoría, ¿eh? O sea que no le va a dejar al Athletic ni un momento de respiro. Yendo al partido, yendo un poquito a lo que fue el partido en sí, deportivamente. Fue una final, o sea, con todos los tópicos que podamos decir de una final cerrada, porque así también el Burgos provocó que fuera cerrada. Es un perfil de equipo que concede poco. En los análisis previos yo no le he visto al Burgos en toda la temporada, pero los análisis he leído a entrenadores y a jugadores que han jugado contra ellos. Pues es este perfil de equipo. Es un equipo muy armadete, muy sólido, con las ideas muy claras. Y fue un poco los tiros de ayer del partido se movieron por ahí. Una final en la que pasan pocas cosas, se deciden por detalles, en el que nadie quiere cometer un error. La ventaja es lo que os decía antes. Al Burgos le beneficiaba el empate y no se notó probablemente hasta no llegar el tramo final al 90, incluso sobre todo en la prórroga, pero hasta el minuto 60, 70 no se notó, pero a medida ya que pasó el 70 sí que se iba notando más y sabía que el Burgos, que es un bloque que se defiende bien, pues tenía esa ventaja. Es que el Burgos gestionó mejor los tiempos del partido que el Atlético. Llamadle por la experiencia, porque han jugado experiencia en años y en haberse visto en más partidos de este tipo, las veces, eso ya es un plus. Y en no partidos de este tipo, porque para muchos del Bilbao Athletic, que segunda en playoff, jugaron el año pasado, pero algunos no. Bueno, que al final la experiencia es un grado y cuenta. Y el Burgos, en este caso, pues la tenía a su favor, al margen de lo que os decía del empate. A priori era el equipo, era favorito y yo diría que también lo demostró en el campo. No fue un partido de que el Burgos fuera muy, muy superior al Athletic, pero yo sí que creo que tuvo un puntito más de superioridad a nivel de gestionar tiempos, de dominar los ritmos del partido, de más ocasiones, tampoco muchas más, pero sí que se le veía un puntito por encima. O sea, es un combate de boxeo de esto de decidir a los puntos. Demostró, tenía mucho cuajo. El portero era Barovero, portero de River y Vélez Sarsfield. Experiencia de Córdoba, de Saúl Berjón, de Guillermo Fernández, de Octava. Bueno, yo os voy a apuntar. Hombre, uruguayo 0-1 se ha unido al club. Bienvenido, bien hallado. Estamos analizando el partido de ayer de Bilbao Athletic. Si el nombre, el nick, es uruguayo, que puede ser, sospecho, se llaman perspicaz, pero bueno, uruguayos no había, pero argentinos en Burgos sí que hay unos cuantos. Rivalidad bonita, ¿eh? Argentina-Uruguay. Lo que os decía, es que el Burgos demostró tener un poquito más de cuajo, así que se terminó por imponer. Os leo. Uruguayo. Hola, buenas, desde Uruguay. Una pregunta. Si a Holanda no le hubiese favorecido todo el partido del arbitraje y Uruguay piensas que tenía oportunidad en finales contra España, pues eso ya me pilla muy lejos. Y aquí estamos hablando del Atlético, así que en el directo de hoy no. Haré directos de la selección de la Eurocopa, sobre todo. En ese momento yo creo que me pillarás un poquito mejor. Tompa, pero está el famoso límite salarial para el asunto de los fichas en segundas. Sí, no sé si lo dices por el Athletic, yo creo que al Athletic no le afecta demasiado y tenía margen para ir jugándolo. Estaba el límite salarial, pero siempre se podía jugar subiéndolo. Al Athletic no le afectaba tanto. Ya con el asunto ya de los otros equipos, pues sí que es un problema, sí que es un problema. Pero también es menos problema hacerlo en verano, cuando puedan saber que se van a gastar o gestionar esas cesiones antes para saberlo de antemano y ya no tener que ir luego así contando cada céntimo cada club.
pero sí que es cierto que el límite salarial a la hora de ceder jugadores, aunque el Athletic pague el sueldo de equipos de segunda, pues también influye. Javi, yo hoy en mi directo apuntaba a gestión de emociones y físico sobre todo. Pues físico no sé yo, pero emociones sí. Emociones sí. Y físico le vi peor al Bilbao Athletic el otro día con el Celta que ayer. No sé, yo diría que era más problema de cabeza y que luego ya las piernas no te daban, no les daban para más. El Burgos también estaba tocado, pero claro, al beneficiarle el empate, pues no estaba obligado a tanto. Por ir hacia atrás y hablando de este empate que hablamos de que le beneficiaba al Burgos y que fue, a ver, el error, puestos a ponerles un pero al Bilbao Athletic, el error fue hace 15 días en la visita a la Sociedad Deportiva Logroñés en esa última jornada de la segunda fase, en la que ganando accedían al playoff como primeros. Fue un tropiezo que en su día, hace 15 días, la gente decía, pues no es para tanto, porque al final, bueno, y sí, sí, sí que era para tanto, sí que era para tanto, porque esos pequeños detalles son los que al final han terminado de condicionar este partido de ayer. Si el Atlético hubiera llegado primero al playoff, no se hubiera enfrentado al Burgos, entre otras cosas. Hubiera tenido algún rival probablemente más asequible, pero más allá de los rivales y de la calidad de los rivales, lo que sí influye, era bastante más importante, era ese empate al minuto 120 que te hacía caer eliminado. Y ayer, es que en caso de no haber existido esa norma, yo pienso que hubiera ido a los penaltis. El partido de ayer era de penaltis, de 0-0 de playoff, una final en la que no estaba pasando prácticamente nada y se hubiera ido a los penaltis. Y pongo como ejemplo a la Real Sociedad B, que al final fue el primero del grupo del Bilbao Athletic. En la final del sábado con el Algeciras, pues, tuvieron la misma situación que el Bilbao Athletic, el Burgos, con un empate al final del 90 y pasó exactamente lo mismo. El Algeciras tuvo que ir un poquito más y en ese un poquito más, que las fuerzas ya flaquean, el San se marcó el 2-1 y terminó por ascender. Un poco lo que hizo el Burgos ayer. Así que el tropiezo, pues, hombre, ya echar la vista atrás no sirve de nada, pero sí que fue influyente. Era más importante. También es cierto que aquel día el Bilbao Athletic tenía un montón de bajas, pero el Logroñés no se jugaba absolutamente nada. Y probablemente lo hayan terminado pagando indirectamente. Así que una pena, pero fue así. Tompa, yo me acuerdo del famoso verano que solo conseguimos colocar a Perú. Ese fue cagada muy grande, igual que la roja a Imanol en el minuto 20, sí. Le hubiera tocado el Andorra y el Algeciras. Eso ya es jugar a hipótesis con los sorteos, pero sí es el camino que ha seguido la Real. Y yo más allá de los rivales voy al hecho del empate. De ese empate que sí que ha sido un elemento que ha pesado en estas eliminatorias de playoff. Al final, el Ibiza no sé si llegó a ir a la prórroga también ayer. Subió. Pero en el caso del Sanse y del Burgos han subido con prórroga y marcando el gol en la prórroga. Pues bueno, son las normas y no sirve de nada lamentarse, pero es lo que hay. Quede constancia por lo menos. Seguimos. Volviendo un poquito al partido. Eh, el principio yo diría que el Atleti fue de menos a más. El comienzo a mí no me gustó nada. Me pareció un Athletic muy sometido, sobre todo la primera media hora especialmente. Me costó entrar bastante en juego. El Burgos apretó muy bien las tuercas a los cachorros. Fue a apretar ahí arriba, a presionar bien, a presionar alto. Intuyo que para marcar terreno, pero también para aprovechar su experiencia y a su vez flotar la bisoñez del Bilbao Athletic, para forzar errores. Para que el Bilbao Athletic es un equipo que le gusta mover el balón, tenerlo, pues para que intentar que esa circulación no fuera tan fluida y que cometieran algunos errores. Algunos cometieron, tampoco demasiados, pero sí que al Bilbao Athletic se le vio muy incómodo con la presión del Burgos en esa primera parte, sobre todo en la primera media hora. Luego ya se fue equilibrando. En esa primera parte tampoco me gustó Iru en la portería.
sobre todo en la primera parte, ¿eh? Luego mejoró y sí que es cierto que estuvo bastante más calmado y pareció un nivel bastante bueno. Pero en la primera parte me daba la sensación que era la prolongación del partido con el Celta en la que demostró muchos nervios. Estuvo un poco dubitativo. El Burgos yo tengo muy claro que lo sabía porque intentó disparar de lejos muchas veces a lo largo de todo el partido, incluso en el 90 antes de la prórroga, una falta, creo que no, creo que fue Saúl Berjón, no recuerdo bien. Era una falta para colgar. Intentó sorprender a Iru por el palo del portero, a modo y manera de lo que hizo el Celta, del gol que marcó. Intentaron tirar bastantes desde lejos. Yo creo que el Burgos jugó con esa baza. Y sí que es cierto, en la primera parte, Iru, hubo algún momento de duda, luego lo remontó, pero a mí me preocupaba más la duda que generaba o que se intuía entre la defensa e Iru, que la sensación de duda que yo tenía, me daba la sensación que era duda que también tenía la defensa del Bilbao Athletic, porque en algún balón dividido de esto de... No se terminaban de fiar de que llegase Iru y despejaban. Y se generaba ahí un poco de incertidumbre. Es más, en uno de los errores del Bilbao Athletic, yo creo que fue el mayor error de la primera parte, un pase de Prados por dentro, que comete un error, se lo da directamente al Burgos cuando el equipo está saliendo. Tiene, una, tiene un buen pase, una cesión para no complicarse la vida a Iru atrás y no. Y quiere jugar en largo, arriesga y, bueno, largo, por abajo, arriesga y la acaba perdiendo. Me da la sensación de que no querían jugar demasiado con el portero. No sé si por los nervios que había demostrado o porque no les terminaba de transmitir seguridad. Y a mí me dejó un poco de dudas. Luego en la segunda parte yo creo que eso desapareció. Es cierto que el Athletic mejoró y no se acercaron tanto a Iru, pero cuando tuvo que aparecer lo hizo bien. Y también de mérito de Iru es rehacerse de esos momentos de dudas del comienzo del partido a en la segunda parte y la prórroga, pues ser más sereno, más calmado, que no es fácil hacerlo en un partido normal y menos en un partido playoff, una final. Al creo, no sabemos jugar finales. El Bilbao Athletic la supo jugar un poco mejor que el primer equipo. Javi lo sabía de sobra. Aún así termina haciendo un buen partido. Sí, sí, estoy de acuerdo. No sé si calificarlo como buen partido en general, pero porque la primera parte pesa, pero no es mal. Vamos, bien, sin más. O sea, lo que se podía esperar de Iru. Poco tenía tuvo la culpa en los goles. Eh, el Burgos presionaba, como decía antes, y la solución que proponía el Bilbao Athletic, pues le costó en la primera parte. Para sobrepasar esa presión, fundamentalmente buscaba a Prados, creo que es el que le das el balón y es el que organiza un poco el cotarro. A mí me gustaron las dos, tres conducciones que hizo para saltarse líneas, porque tampoco es que no terminaba de encontrar líneas de pase cerca. Se encontraba en largo, que es la segunda opción. La primera era conducciones él, salir a través de batir líneas de 15-20 metros, y la segunda era buscar a Nico Williams en largo, que bueno, Nico sin terminar de despuntar mucho, por lo menos sí que pidió el balón, se le vio, a mí me gustó, más allá del partido que hizo, me gustó el liderazgo que intentó asumir, como ser el exponente, como ser el líder del equipo, y ese rol lo asumió bien. Luego ya le taparon bastante bien y tampoco es que pudiera hacer mucho, tuvo alguna ocasión, alguna semi-ocasión, pero poco más. Pero bueno, pues la idea del Atlético era salir a través de Prados y enganchar con alguien de arriba. Los laterales, bueno, pues en la línea habitual de los laterales del Bilbao Athletic, tanto Núñez como Imanol tuvieron presencia, estiraron al equipo, lo llevaron arriba, pero tuvieron bastante poco impacto en el área. En general el Bilbao Athletic mm, generó poquito peligro, pero se quedó todo un poco a medio camino. Pero oye, es que el Burgos, yo diría que defendió muy bien. Ayer el Burgos hizo un partido muy serio y no lo veo tanto de mérito del Bilbao Athletic como mérito del Burgos. A mí no me gustó esa salida de tres comprados por la derecha.
Yo es que creo que quiso juntarle con Williams, quiso juntarle con Núñez, y sí que es cierto que se sobrecargaba a la derecha al punto de que, sobre todo en la primera parte, Cabo aparecía por allí también. O sea, se juntaban Nico, Cabo, los centrocampistas, y había un poco apelotonamiento por allí, por el sector del centro hacia la derecha. Y luego en salida en general le costó al Bilbao Athletic. En general le costó. No, yo creo que no había líneas de pase, el Burgos lo tapó muy bien por dentro. El Bilbao Athletic con Víctor San Bartolomé en la media punta, pues no es Artola. Artola de 9, ahora lo veremos. Y era un poco una reacción en cadena y nada positiva. El Burgos yo diría que también minó un poco más el centro del campo y puso centímetros. Al Bilbao Athletic le costó mucho esa circulación por dentro, y Prados, que es el exponente, pues no brilló. Le creo, Prados tiene sitio en el Athletic, estamos muy necesitados en esa posición. Yo diría que de momento no, de momento de cara a la temporada que viene. Pero en un futuro, o sea, hacer la pretemporada así, mmm, tiene muy buena pinta. No sé si igual estará a caballo la próxima temporada, pero yo diría que un año más en el Bilbao Athletic, un año más entero, o empezar en el Bilbao Athletic por lo menos, yo diría que es lo que mejor le viene. No sé si igual una cesión a algún segunda, si surgiera el caso o algo así, pero no lo sé. Para el primer equipo del Athletic, para el año que viene, todavía le veo un poco verde. Ahora, potencial tiene todo el del mundo. Todo el del mundo. Yo la temporada que viene, el primer equipo, quiero ver más a vencedor progresar. Una vez que ya se asiente vencedor y vayamos en esa dinámica de renovar el centro del campo, pues yo diría que entrará Prados. Pero, oye, que haga la pretemporada, unos cuantos partidos, que entre en dinámica, que entrene durante la temporada, que pueda estar ahí a caballo, pero que la próxima temporada juegue en el Bilbao Athletic en esa primera ref, o tiene que ser una cesión, pues no. Vamos a ver, pegarle un traguito de agua. Y Manol, ya eso te lo respondo fácil y directamente. Manol sí, para mí sí que tiene hueco. La cosa es lo que quieran hacer con él, pero Manol, para mi gusto, ya tenía que haber debutado este año, porque ha tenido oportunidades, con Yuri medio cao todo el año. Ha estado bien, cuando ha estado disponible, tampoco es que haya estado del todo quilicolo. Y Manol ya podía haber debutado este año, claro. Y si Valenciaga sigue por ahí, tienes a Yuri, pues es un problema. Es un tapón, como dijo Marcelino el otro día. Yo diría que Imanol, a mí me gustaría ver a Yuri y a Imanol el año que viene, en la primera plantilla. Y como dice Jadi, es necesidad. Sí, es necesidad. Lo que os decía un poco antes de los problemas del Athletic para salir, y decir, la reacción en cadena. Artola jugó de 9 y yo ya os he hablado de Artola, que a pesar de ser el Pichichi, no es un delantero. Artola es segundo punta, media punta, se mueve muy bien, pero no es un delantero específico, no es un 9. Ni al uso ni no al uso, no es un 9. Y ayer el Bilbao Athletic, cuando jugaba en largo, vale que estaba Víctor San Bartolomé ahí para peinar balones y demás, pero cuando era en dirección a Artola, pues no es un delantero como para jugar en largo. Y por abajo, como decía antes, yo diría que el Burgos vino bastante bien esa zona y no conseguía el Bilbao Athletic encontrar a Artola por debajo. Así que estuvo bastante difuminado su figura. ¿Por qué no jugó Urain de inicio? Hombre, Urain estuvo con molestias en las últimas semanas, y yo diría que, bueno, que en el 60, como entró en la semifinal, probablemente Echeve, con visión de posible prórroga, que no era extraño, pues hombre, si le metes de inicio y no acabas con él, era peor. Era peor. Yo creo que ahí jugó un poquito con el riesgo. Y Baqué, que es otra opción que está jugando de arriba, pues, que no es delantero tampoco. Más alto, pero no es delantero.
Así que a mí me extrañó, de todas formas, que jugase Artola de 9. Y mejoró la versión del Bilbao Athletic. Los mejores minutos ayer, yo creo que es cuando entra Urain por Víctor. Urain se pone de 9 y Artola retrasa a la media punta. Se puso, pues eso, se puso de 9 y había una referencia más en el área. Artola había una opción más para combinar por abajo, para moverlo, y se acercó a la versión más Bilbao Athletic, más reconocible, más en la que se encuentra más cómodo. Y llegaron las mejores ocasiones, que tampoco fueron muchas, pero sí que surgieron a partir de ese retoque, de esa modificación. Adi, parece que ahí estás de acuerdo conmigo. Te noto con Artola. Es que Artola no es delantero. Artola funciona muy bien moviéndose al lado de un delantero, pero no es delantero, no es delantero. Y el Bilbao Athletic yo diría que ayer echó de menos de presencia en el área en la primera parte. En la segunda ya la tuvo más, no le dio tampoco para mucho más, pero sí que se notó ese plus, ese plus. Lo que os decía, en general, tampoco es que el Burgos hiciera muchas ocasiones, pero el Bilbao Athletic, teniendo que ganar el partido, bastante pocas oportunidades que llevarse a la boca. No, me quedó un poco escaso. La primera parte, muy poco, y a raíz de esta modificación que os comentaba de la entrada de Urain, pues ya empezó a acercarse un poco más, se le intuía a Barovero en la portería y pasaban cositas. Las dos mejores ocasiones incluso, es que no fueron grandes ocasiones, fueron casis. La de Nico Williams a falta de un cuarto de hora más o menos, pues una jugadita buena por la izquierda que no llega. Y la mejor del partido, a mi parecer, fue la de Diarra. Ahí le veis lamentándose en el área, que fue en la prórroga, en la primera parte de la prórroga, que es un muy buen servicio de Núñez por dentro. Creo que fue de Núñez. Tiro ahí de cabeza. Diarra no es muy alto. O no, la cabeza no es lo suyo y no llegó por un pelo. Porque si llega bien, hubiera cambiado de dirección el balón y eso era gol o gol. O llegó justito para rematar y no puso en peligro a Barovero. Y Diarra que está jugando en medio centro, pero Diarra en categorías inferiores era delantero o segundo punta también. O sea que se mueven bastante bien, tiene llegada, tiene gol. Y esa, yo diría que si le llega a caer un pelín mejor, a ver, si llega a medir 10 centímetros más, eso acaba en gol. Pero una lástima, porque era marcar el gol y probablemente pues el que me acertara la balanza iba a caer de su lado. No pudo ser del Bilbao Athletic y cayó del lado del Burgos un ratito después. Javi, Artola con más libertad te da mucho más y de enganche aporta una barbaridad. Xavi, ¿Artola puede ser un rol de Sancet? Sí, sí. Y diría que me encaja más Artola en ese rol antes que Sancet, que no me termina de convencer en ese segundo punta, media punta, aunque lo esté haciendo bien, no le veo de tanto recorrido en esa posición. O sea, que coja vuelo, que ya se adapte definitivamente y empiece a despuntar ahí, pero me cuesta verle, me sigue costando verle. Artola, pues bueno, pues sí que no tiene, Artola no tiene el potencial de Sancet, estando por ahí, pero creo que es más segundo punta, o sea, hablando de posición, es más la suya esa que la de Sancet. Como dice Jadi, pero no se parecen. Más o menos, pero con más llegada pero eso, es que no se parece. Son diferentes, son diferentes. Incido otra vez, ya llegados a este punto en el que no había ocasiones y el partido seguía, avanzaba, el Bilbao Athletic le fue entrando un poco el miedo, la tensión, la obligación. Tenía que marcar. Hasta el minuto 70, 75 lo llevaba más o menos bien, incluso hasta el 90. Luego a la prórroga le cambió el chip y tenía que dar el paso al frente. Y fue la clave de todo. Cierto es que el Bilbao Athletic no se aceleró en ningún momento. La primera parte de la prórroga no se rompió.
pero sí que empezó a aparecer alguna pequeña grieta por el camino que el Burgos explotó. El Burgos estaba esperando a eso, a ver una ligerita griega y lanzarse ahí a morder. Tampoco sin arriesgar mucho porque sabía que el empate le valía y esas cosas. Pero bueno, fue un detalle mínimo y nada. El cansancio, hablaba antes Jadi del físico. Yo creo que el cansancio afectó bastante a los dos equipos. A los dos equipos en la prórroga, o bastante o a la par. Porque estaban los dos bastante tiesitos. Había muchos jugadores tiesitos. O sea, los laterales, Núñez y Manuel estaban tiesitos. Prados también. Y fruto de ello hubo errores. Hubo errores, recuerdo, no sé si fue Núñez o Imanol, uno de los dos laterales. Imanol, que controla un balón, lo pisa cerca de la línea de fondo, se da la vuelta y ese error es de cansancio de estar tieso. Pero en el Burgos también estaban Saúl Berjón y Alberto, que son los que te arman el gol, estaban también muy cansados, en el centro del campo también estaban cansados. Pero claro, la diferencia de unos de estar cansados es que el empate les valía y el Bilbao Athletic estaba cansado, pero tenía que marcar. No es lo mismo, no es lo mismo cuando tienes que defender, cuando tienes que generar. Y además, veis ahí, el Burgos había dejado la portería a cero en 15 de los 25 partidos de la presente temporada. El Burgos sabía, en el minuto cero, antes de empezar el partido, que si conseguía dejar la portería a cero, en 120 minutos ascendía. Es que es una barbaridad. Dejar la puerta, al final han sido 16 de 26. Solo han encajado goles en 10 partidos. Así que era muy complicado para el Athletic. Es un equipo que defiende muy bien y que concede muy poco. Y cuando el cansancio aparece, pues un poquito peor para el Bilbao Athletic, como se pudo ver. Es que ver a Imanol tieso fue determinante. Sí, sí, esa acción es pura típica de cansancio de estar muerto, de que no te llega la sangre de la cabeza a los pies. Tú quieres hacer una cosa y lo que te llega a los pies te está tropezando. Quedas un poco ridículo, un poco la acción ridícula, pero eso solo lo sabe el que se ha pegado una paliza gorda, física, y llega a ese minuto 100 que creo que era, y no carburas, no carburas. Esto es fútbol, a mí me ha pasado corriendo, medias maratones, maratón menos, he corrido dos, pero no. Y esto de correr es esto para adelante, ¿eh? Esto para adelante, pero llegas a un momento en el que no coordinas y ves que alguien te quiere saludar o dar la mano o lo que sea, y no puedes ni darle la mano, chocarla, porque el gesto simple de algo diferente, igual te vas al suelo. O sea que llevado al fútbol viene a ser algo similar. Un poco jugar con todo este cansancio en las piernas, y sobre todo que es el último partido de la temporada, pues a lo suyo. Eh, Decía antes que los que generaron el gol fueron Alberto y Saúl Berjón. Fueron de lo mejorcito del Burgos. La verdad es que Alberto, que no le conocía absolutamente de nada, me pareció un tío, un cañón en la banda derecha. Hizo muchísimo daño. Y Saúl Berjón también por la izquierda. Saúl Berjón ya tiene más talludito y más experiencia. Y bueno, pues en la única acción ahí que se escabulleron de la defensa del Athletic, consiguieron escurrirse. Bueno, asestaron el golpe y un gol que podía llegar y luego ya era imposible para el Athletic. Si un gol era difícil, que podía llegar, al final es un gol, pues una acción aislada, un balón largo, un córner, lo que sea, meter dos era imposible. A partir de ahí no hubo partido, lógicamente, lo que pasa en cualquier final, sobre todo en Burgos que defiende bien. El Bilbao Athletic se dedicó a pegar melonazos al área desde cualquier sitio, bastante malos los centros, por cierto, malos en general en todo el partido, pero especialmente en ese último tramo, que ya por cansancio y porque el Burgos estaba todo metido atrás, había balones que ya no llegaban ni a la rodilla de la primera línea de defensa del Burgos o de la primera línea atacante, eran imposibles de rematar. Se lesionó el árbitro, para colmo, estuvo 5 minutos o 6 parado, luego no llegó a añadir tanto. Eh, el penalti que reclama el Bilbao Athletic, que la repetición, la verdad es que con Footers, pues bueno, la repetición no era muy buena. Yo diría que me parecía que sí era penalti, pero vamos, que ni idea si la tiene pegada, despegada, pues eso son las manos que vamos, que ni idea.
Y bueno, y las expulsiones de Paredes y Jasso por protestar la segunda amarilla y Paredes que se fue a la calle por protestar, pero estaba en el banquillo. Así que nada, era el 1-0 y se acabó. El partido no existió. Una pena, pero se quedó ahí, se quedó ahí. Y bueno, vamos a ir finiquitando ya con los últimos puntos, que antes hablábamos de las lesiones y de todas las historias estas que pueden generar. A ver, está claro que la Morevieta ha ascendido, es un equipo vizcaíno en segunda división histórico, que no hemos visto en los últimos 25 años, desde el Sestao Sport, en 95-96 creo que fue. Bilbao Athletic al margen me refiero, pero que un club vizcaíno al margen del Athletic esté en segunda siempre tiene más peso. Es un club en el que puedes ceder todo tipo de jugadores, más allá de jóvenes. Pues bueno, está claro que como vizcaínos hay que sentarse y hay que establecer un vínculo con el Amorebieta más allá del vínculo que hay existente, de esa relación del convenio que exista. Pero un vínculo de cara en el que salgan beneficiados todas las partes. Digo todas, digo el Atleti, digo el Amorebieta y digo los jugadores. Pudieran ir, pero que salgan beneficiadas todas las partes. Si no, esto no es ceder por ceder y ya está. No sé si pudiera ir a la Morevieta un jugador cedido de la primera plantilla del Athletic, porque lo que decíamos antes, el asunto de los salarios y las fichas, es complicado que la Morevieta pueda asumir una ficha de un primer equipo, un primer jugador, si lo digo, de un jugador de la primera plantilla del Athletic, evidentemente no la va a poder asumir. Pero es que no va a poder asumir ni un 10%. Así que por esa parte es difícil que pueda ir. Ahora bien, el Athletic normalmente es muy generoso en estos casos y sabe de cómo va y acaba asumiendo la totalidad de la ficha. Si el Athletic considerase que el jugador va a progresar, pues no debería ser tan echar para atrás una cesión el tema de que te vaya a pagar un club más o menos la ficha. Tú asumes la ficha al 100%, oye, mira, el jugador está jugando, va a evolucionar y vas a beneficiar a un club que es aquí del entorno, pero siempre que sea, repito, un vínculo que beneficie a todas las partes. Es más posible, es más factible que a la Morevieta pudiera ir algún chaval del Bilbao Athletic, de los que vimos ayer con el Burgos, de los que están despuntando, para que vaya a segunda división. Eso ya me encaja un poco más. O sea, es una experiencia en el Amorebieta que curte bastante. También hay que tener en cuenta que hay algunos jugadores que les viene bien estar cerca de casa porque los tienen más controlados, pero a otros les viene bien, que nunca viene del todo mal eso de pasar frío fuera de Lezama. ¿Me entendéis? Igual en lugar de ir a Amorebieta se tienen que ir a Tenerife. Una afición con que van 15.000 o 20.000 el año que viene, que esperemos que haya público y que es otro rollo. Que jugar en Amorebieta, que ya es un premio jugar en segunda, que es algo a competir, evidentemente, pero, pero hay que tenerlo todo muy hilado, muy bien atado, muy bien estudiado y establecer un vínculo que beneficie a todas las partes. Y otra cosa que vale que tampoco por ser vizcaíno, Vieta, tiene que ser convertirse en un filial del Atlético. Esto no va así. Vínculo sí, pero a ver, el Amorebieta es el Amorebieta, el Athletic es el Athletic y el Amorebieta no es filial de nadie. El Amorebieta tiene que hacer su camino, como lo ha hecho toda su vida, que le ha ido de cine y en los últimos años ahí está en segunda división. El Amorebieta tiene que hacer su camino. Esto no se trata de que el Athletic se aproveche de la Amorebieta o que el Amorebieta se aproveche del Athletic. No, esto es fútbol profesional y tienen que establecerse vínculos entre los dos y que evidentemente va a haber vínculos que te beneficies, pero ya está. Esto no es que el Athletic vaya a avasallar a la Morevieta y esto es, con perdón, el cajón desastre en el que tú le mandas todo a la Morevieta. Que la Morevieta te dirá, a ver, perdona, esto sí, esto no, esto quizás, y esto lo hablamos, pero esto no es un filial. La Morevieta no es el filial del Athletic y eso hay que quedarle claro. Y si para el Athletic, repito, como decía antes, es mejor ceder a un chaval al Mirandés o al Burgos porque va a tener más oportunidades o porque va a tener más salida, pues se le cederá al Mirandés, al Burgos o al Sporting de Gijón.
lo que sea, que esto, repito, es fútbol profesional. Si es a la Morevieta, pues bien. Hay que intentar que la Morevieta, que ya está en segunda, se siga su camino y favorecerle, evidentemente, pero también marcando las distancias. Ay, pues si te digo que en los píxeles que vi, mi sensación es que no era penalti, que la tenía pegada. Puede ser, puede ser. Que las repeticiones de footers, y yo lo estaba viendo en el ordenador y puede ser. Yo creo que le dio en la mano, no, claro, no sé cuánto de pegada. Adi, hay que hablar ya mismo con la Morevieta. Y van a hablar seguro. Y van a hablar seguro. A ver cómo se gestiona lo que comentas, que sencillo no es. Bueno, yo diría, tampoco es complicado, ¿eh? Tampoco es que sea complicado, pero es cierto que habrá que tomar decisiones y que igual se toman decisiones que la gente de fuera no termina de entender, porque diga, este Íñigo Vicente, a la Morevieta, o Leque, a la Morevieta, o Ezquieta, a la Morevieta. Esto no es así, esto no es así. Igual Íñigo Vicente le va mejor desvincularse y guardarse al Atleti una opción de estas de compra. Ezquieta igual sí que le va bien a la Morevieta, o la Morevieta, o perdón, Ezquieta. Saizar fue uno de los héroes y Saizar tiene experiencia en categoría. O sea, por ejemplo, igual la Morevieta no quiere Ezquieta. Pudiera darse el caso, que no es por estar en segunda y ser un novato y un pueblito pequeño van a aceptar todo. No, aceptarán lo que a la Morevieta le interese, que para eso es un club de categoría y por eso está en segunda división. La Morevieta está entre los 42 mejores equipos de España. Un pelotazo de la pera. Bueno, que esto tendrá recorrido a lo largo de este verano. Y hablarán. Bueno, y para ir finiquitando directito de hoy, pues claro, el mejor ascenso, como pongo ahí, es el primer equipo, es llegar al primer equipo, es subir al primer equipo y estar el año que viene. Hablando de lo deportivo, bueno, también lo que os comentaba antes, ojo al nivel que va a tener la primera RFEF la temporada que viene, que es en cuanto a la reestructuración, ya no es la segunda división B actual, o sea, va a tener un mayor potencial. Ahí va a haber mandanga buena, ahí va a haber cuchillos largos. Te preguntaban antes cómo va a ser la categoría, dos grupos de 20 equipos, los que ya solo quedan por saber los que van a bajar de segunda división, el Albacete, descendido, pero quedan los otros tres, y de cada uno de esos 20, de cada grupo van a descender 5, o sea, de 40 que arrancan van a descender 10, 25% van a perder la categoría, o sea que no va a ser fácil mantener la categoría tampoco. Ojo. Hay equipos un poco más de asequibles, pero no va a ser fácil. Tampoco se sabe cómo se va a cómo estructurar esos grupos, si va a ser norte-sur, le querían dar un aire profesional y quizás sea un patiburrillo de que te puede tocar el Real Unión está en un grupo y el Bilbao Athletic está en el otro. Pudiera ser, y que no jueguen entre ellos, y que te toque ir a... No sé exactamente todos los equipos están a Galicia está el Deportivo, pero el Racing de Ferrol no. El caso es que va a haber un nivel potencial importante, por citar equipos, ya ha dicho el Albacete, Deportivo, el Racing de Santander, el grupo, está el Collano, el Barça B, el Madrid Castilla, el Nastic, el Atlético de Baleares, equipos que han estado ahí para ascender a segunda en los últimos años. Luego también hay otros equipos más normalitos, como coincidido en la segunda fase, están el Bilbao Athletic, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Tudelano, el Calahorra, también van a estar por ahí. O sea que va a haber un poco de todo, pero el nivel sube. Y de cara, pues desde el punto de vista individual, lo que os decía también un poco antes, que no ha podido darse el ascenso a segunda división, pero que el mejor ascenso posible que pueda haber, que esto es un filial, que no hay que olvidarlo, que el Bilbao Athletic es un filial, el objetivo es formar jugadores para la primera plantilla del Athletic. Que, que nadie tenga duda de que el mejor ascenso posible sería ver en la temporada que viene, más allá del verano, que puedan subir unos cuantos, el verano ver unos cuantos, pero que a lo largo de la temporada que viene, pues 2, 3 cachorros se vayan asentándose en el primer equipo con Marcelino. Esa sería la mejor
victoria. Como en algunos futbolistas, yo creo que ya se va tarde. Se ha apurado demasiado con algunos en los últimos años. Pero es cierto que todavía hay tiempo para reconducir, para remontar y para que el año que viene yo confío en que vayamos a ver a unos cuantos de los chavales que ayer estaban llorando no ascender. Pues yo creo que la temporada que viene veremos a unos cuantos en la primera plantilla a las órdenes de Marcelino.